Konnichiwa, bienvenidos a esta primera lección del curso de japonés básico. Antes de empezar, quiero aclarar como unos puntos que son muy importantes para seguir un buen ritmo. En esta parte de gramática, lo que vamos a estar viendo es prácticamente cómo se forman las oraciones, cómo se van estructurando y cómo es que van adquiriendo significado, por lo cual es necesario que ya conozcas un poco de hiragana y de katakana para que estés familiarizado con, bueno, las palabras que vamos a estar utilizando. Y no, y de momento no hay video para eso, pero lo haremos en un futuro. Así que si ya lo tenemos, seguramente saldrá por aquí en la pantalla. Por lo cual, bueno, es algo a tomar en cuenta. Como segundo punto es que vamos a estar utilizando también algunos kanjis. Esto con la finalidad de que te vayas familiarizando con ellos, al menos desde la vista. Esto funciona muy bien y es bastante útil porque si nos quedamos utilizando nada más hiragana o katakana, si bien se puede tornar ligeramente más sencillo el aprendizaje, al momento de entrar a los kanjis no vas a tener esa ayuda o esa interacción previa, por lo cual es mejor irlo viendo de una vez, pero no te preocupes porque con los kanjis está el furigana, que es prácticamente la lectura que tienen estos kanjis en hiragana. Así que vas a saber leerlos. Si conoces hiragana, vas a saber leerlos. Y pues nada más. Son dos cosas a tener en cuenta. Bueno, y la última es que durante la grabación de este video el cursor estaba desapareciendo mágicamente, pero lo vamos a solucionar pronto, así que no os preocupéis. Dicho esto, vamos a comenzar. Minasan konnichiwa. Bienvenidos a este primer capítulo, a esta primera lección de gramática de japonés básico, donde estaremos viendo sí, los primeros elementos para ir formando esas bases que nos servirán para comprender los capítulos, los temas o los conceptos que estaremos viendo más adelante. Estamos hablando de los siguientes seis, que podrán parecer muchos, pero no lo son tanto y son sencillos de entender. Estamos hablando del uso de algunas partículas, estructuras para formar algunas oraciones. El punto es de que terminando esta lección ya sabrás hablar un poquito de japonés. Así que no nos distraigamos tanto y vamos allá. Empecemos con la siguiente estructura, que está definida por un sustantivo, el uso de la partícula wa, otro sustantivo y la terminación des. Iniciemos con la partícula wa. Esta partícula se encarga de representar el elemento acerca del cual vamos a hablar en nuestra oración. Si en este sustantivo mencionásemos a alguna persona, algún objeto o algún lugar, significaría que lo que digamos a continuación se refiere a esta entidad o a este elemento. Adicional a esto, aunque se escribe con el hiragana ha, se pronuncia wa. Esto es muy importante a tener en cuenta porque si tú lo mencionases como ja, no tendría sentido y no tendría el mismo efecto al final. Por su parte, la terminación des se encarga de agregar cierta formalidad al predicado de nuestra oración, que en este caso está siendo indicado como S2 o el segundo sustantivo. Y es importante considerar también que no tiene una traducción o un significado directo al español, pero lo podemos considerar como una especie de ser o estar. Pero vuelvo a lo mismo, no es una traducción literal, no es una traducción directa, pero por el momento lo podemos considerar de esa forma. Con todo esto podemos empezar a formar algunas oraciones sencillas para presentarnos, por ejemplo, como son estas aquí que dicen Watashi wa María des, que significaría yo soy María. Este es el kanji de yo, seguido de la partícula wa, el nombre María y la terminación des. Y en conjunto se forma la oración yo soy María. Y en el siguiente ejemplo tenemos Watashi wa gakusei desu, que significa yo soy estudiante. Volvemos a ver el kanji de yo, la partícula wa, en este caso la palabra estudiante, que se lee como gakusei y la terminación des. Así que para practicar, te invito a que lo intentes con tu nombre. Para el siguiente tema tenemos una estructura similar a la anteriormente vista, pero obviamente con una terminación diferente. Se mantiene la partícula wa, pero ahora en lugar de des tenemos ya arimasen y de wa arimasen. ¿Qué significa esto? Ambas son prácticamente el negativo de des, por lo cual si des puede interpretarse como una especie de cero estar
Esto, bueno, sería su contraparte. En el caso de Yarimasen se trata de una expresión utilizada en un lenguaje un poco más cotidiano, un poco más casual, debido a que sí, justamente es un poco informal o tirándole a lo semiformal, a comparación de Warimasen, que tiene un carácter más formal y es por esto que se utiliza en contextos más profesionales, ¿no? Aquí lo dice académicos o incluso cuando se habla con personas de mayor jerarquía o con prácticamente gente que no conoces. Nuevamente es importante mencionar que en el caso de deo arimasen, la partícula wa se pronuncia pues como el hiragana de wa y no como el hiragana de ja, con el cual se está escribiendo. Con todo esto podemos empezar a formar nuevas oraciones, como por ejemplo, watashi wa kaishain ya arimasen, que significa no soy empleado de una compañía. Explicando un poco la oración, tenemos nuevamente el kanji de yo, la partícula wa, la palabra kaishain, que significa empleado de una compañía. Como dato curioso, si solo dijésemos kaisha, estaremos mencionando la palabra compañía. Pero agregando el in, estamos expresando la idea de una persona que trabaja en una compañía. Y terminamos con el ya arimasen. Puede realizarse la misma expresión sustituyendo el ya arimasen por el de o arimasen. Tenemos otro ejemplo que sería Jose-san wa gakusei ya arimasen, que significaría José no es estudiante. Aquí aplicamos la palabra gakusei que vimos en el tema anterior y lo estamos combinando con el ya arimasen. Pero en lugar de usar watashi, estamos hablando ahora de una tercera persona que es el señor José. Y en conjunto significa José no es estudiante. Nuevamente podemos reemplazar el ya arimasen por un de arimasen y tener el mismo significado, pero con una connotación de formalidad diferente. Para el siguiente tema, ahora estamos introduciendo deska, que es similar al des, pero estamos agregando ahora el hiragana ka. ¿Qué significa esto? Que estamos expresando ahora una duda en lugar de una afirmación, como sería con des. Por lo cual, deska, con una entonación ascendente, está expresando una duda, está expresando una pregunta acerca del tema principal de nuestra oración, aquel que está antes de la partícula wa. Hay diferentes formas de responder a esto, pero podemos catalogarlas en dos principalmente, aquellas que solicitan una afirmación o una negación y con las cuales puedes responder con un sí o un no, en cuyo caso el sí sería a través de hi y el no sería a través de ie. Vamos a ver algunos ejemplos. Jose-san wa Mekishiko-jin desu ka? Esto significa, ¿el señor José es mexicano? A modo de pregunta. Vamos a explicar un poco la oración. Tenemos José-san, el señor José, la partícula wa, por lo cual estamos hablando del señor José. Después tenemos Mekishko-jin. Antes del jin dice Mekishko, que sería México, y quiere decir que estamos hablando del país, pero si agregamos jin, estamos hablando de la nacionalidad de ese país. Después tenemos deska, por lo cual la oración terminaría significando el señor José es mexicano. Volvamos a hacer énfasis en lo de Mekishko-jin, nacionalidad mexicana. Entonces, ¿el señor José es mexicano? En caso de que sea mexicano, podemos responder Hai, Mekishko-jin desu. Repetimos la idea central de la pregunta que era el Mekishko-jin y la partícula de es porque es una afirmación. Podemos hacer ahora una pregunta diferente que sería Maria-san wa sensei desu ka? Que significaría la señora María es profesora. Sensei significa profesor o profesora. En cuyo caso de que no lo sea, podemos responder iie, sensei ya arimasen, que es justamente el tema que acabamos de ver para realizar negaciones. Por otra parte, si se trata de preguntas un poco más abiertas que no requieran una respuesta de sí o no, usualmente identificadas porque preguntan acerca de quién, cuándo, qué, etc., tenemos que omitir el uso de hai y de iye y en su lugar responder quizás un poquito más específicamente. En este caso tenemos ano kata wa donata desu ka? Que significaría quién es aquella persona. Ano significa aquel o aquella. Si lo combinamos con kata, estamos hablando de aquella persona. Doko desu ka significa quién es, por lo cual el significado sería quién es aquella persona. Y la respuesta sería ano kata wa Jorge Sandes. Aquella persona es el señor Jorge. Nuevamente, anokata, esa persona.
Nuevamente, Anokatawa, esa persona. Aquí simplemente respondemos con el nombre y agregamos la terminación des. Pasemos ahora con el tema número 4, el uso de la partícula mo. Esta partícula tiene un uso bastante sencillo, es bastante fácil de entender, prácticamente significa también o tampoco, depende del contexto. Vamos a ver algún ejemplo. José-san wa mekishiko yindes. El mismo ejemplo que vimos anteriormente. El señor Jorge es mexicano. Y luego podemos decir, Karina-san mo mekishiko yindes. La señora Karina también es mexicana. Aquí esta partícula está otorgando el significado de también. Ahora vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Watashi wa gakusei ya arimasen. Yo no soy estudiante. Y luego dice, Tomo-san mo gakusei ya arimasen. El señor Tom tampoco es estudiante. Entonces, prácticamente adquiere ese significado de reciprocidad, que si lo quieres traducir un poco más literal sería un también o un tampoco, dependiendo nuevamente del contexto. Vamos a pasar al tema número 5, donde vamos a ver la partícula no. Es una partícula bastante sencilla de aplicar, pero sí, al principio quizás pueda causar un poco de confusión, especialmente por la forma se, en la que se escribe y se habla el japonés, que comparado con el español o incluso el inglés, se puede interpretar o sentir como si se hablase al revés. Es un concepto un poco extraño, que conforme te entras en el idioma lo vas entendiendo, pero vamos a tener un primer acercamiento a través de aquí. Entonces, esta partícula lo que hace es prácticamente conectar dos sustantivos de manera que sí, el primero modifica al segundo. ¿Esto qué significa? Bueno, vamos a verlo con algún ejemplo. A través de pertenencia. Si yo dijera, Kore wa watashi no hon desu, que significa este es mi libro, vemos que la partícula no está entre watashi y hon, siendo el sustantivo uno watashi, que significa yo, y el segundo sustantivo, este kanji, que significa libro. Y nuevamente se lee como hon. ¿Qué quiere decir? Que el sustantivo uno yo, está modificando al sustantivo 2 que significa libro, por lo cual le está diciendo que ese libro me pertenece. Por eso digo que puede interpretarse como que algunas cosas se leen al revés. Y este es un primer acercamiento. Entonces, sí, si se trata de pertenencia, primero se va a estar mencionando la entidad que es propietaria del segundo sustantivo. Es así de simple. Pero entiendo que sí al principio puede llegar a causar ciertas confusiones. A mí me sucedió. Vamos a aprovechar para explicar rápido la oración. Core significa esto. Tenemos la partícula wa, el kanji de yo y bueno, esta estructura del uso de la partícula no con los sustantivos que acabamos de mencionar y la terminación des. En el caso de relación tenemos sore wa nihon no kuruma desu, que significa ese auto es japonés. Expliquemos primero la oración. Tenemos sore, que significa eso, luego la partícula wa, luego nihon, que significa Japón, el uso de no, después este kanji, que significa auto, y se lee como kuruma, y des. Entonces, estamos diciendo ese, Japón, no, auto. Nuevamente, recordemos que el primer sustantivo modifica el segundo, por lo cual ese auto de Japón es. O ese auto es de Japón o ese auto es japonés. Por otra parte, tenemos el siguiente ejemplo que dice Arewa Kuruma no Hondas, que significa aquel es un libro acerca de autos. Are significa aquel, tenemos partícula wa, tenemos ahora Kuruma, auto, no Hon. Hon dijimos que significaba libro y recordemos, sustantivo uno modifica al segundo, por lo cual libro de auto o de autos. Por lo cual el significado viene siendo aquel libro es acerca de autos o aquel libro es de autos, aquel es un libro de autos. Bueno, eso ya es como más, un poco más libre que tan específicos queramos ser, pero la idea central es esa. Podemos pasar ahora al último tema, que es el uso de san, que se trata de un sufijo de respeto al mencionar justamente a otras personas. Ya lo estuvimos viendo a lo largo de varios ejemplos de esta lección,
Por ejemplo, cuando mencionábamos a Jorge San, María San, Karina San y muchos de ellos, se trata prácticamente de un sufijo que podrá interpretarse como decirle señor, señora o señorita a una persona, que en español es una muestra de respeto. Entonces este siempre se va a colocar después el nombre o el apellido. En el caso de personas extranjeras es más común que se utilice después del nombre y en el caso de personas japonesas es más común que se utilice después del apellido. Por último, si estamos hablando de niños, se agrega en lugar de san, chan, que sí es como un poco más de cariño. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que dice Anokatawa Ana-san desu. Sería aquella persona es Ana. El Anokatawa ya lo habíamos visto. Aquí solamente estamos cambiando el sujeto o ajá, la persona por Ana. Agregamos partícula san y bueno, la terminación es, que significa aquella persona es la señora Ana. Aquí se me pasó poner la letra A para que dijera señora Ana, pero bueno, la idea se entiende. Por último, tenemos que también se utiliza junto al nombre del oyente en lugar de utilizar Anata. Esto es muy importante ya que el uso de Anata, que significa tú, no es tan, o sea, no es una expresión tan utilizada en el día a día. Usualmente se considera como un poco ruda, un poco grosera. Y lo pongo porque sí, usualmente Anata es también algo que se ve cuando estás aprendiendo japonés, pero en el día a día casi no se utiliza debido a esa connotación. Lo puedes utilizar con tus compañeros que también estén aprendiendo el idioma, no hay ningún problema, pero sí con japoneses es de esa forma como se interpreta. Por ahí había leído que también es muy utilizado cuando una esposa quiere referirse a su esposo. Entonces, pues sí, esto vamos a tenerlo en cuenta. Y usualmente cuando estás hablando con una persona cuyo nombre ya conoces, en lugar de utilizar Anata, utiliza su nombre. Si yo estoy hablando con alguien que se llama Jorge, en lugar de decir Anata, voy a decir Jorge-san. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo al respecto. Tenemos a la persona llamada. Estos son dos kanjis que en conjunto forman esa palabra, llamada, que es un apellido japonés. Y dice, Jose-san wa isha desu ka? Que significa usted es doctor, en el contexto de que llamada está hablando con José. Y José responde, Iie ginkoin desu, que significa no, soy empleado de banco. Vamos a explicar un poco las oraciones. Jose-san, que es el sufijo que acabamos de ver. Wa Isha, que significa doctor o médico. Y Deska, porque aquí está preguntando. Y José responde, Ie Ginkoin, que significa empleado de banco o banquero. Des. Por lo cual, bueno, le está respondiendo eso, que no es doctor, es empleado de un banco. Si quisiéramos una traducción como un poco más literal de lo que está diciendo llamada, sería como el señor Jorge es doctor, que debido al contexto de que está hablando con el señor José, se interpreta que le está justamente preguntando a él mismo, por lo cual no hace falta volver a escribir o pensarlo como el señor José es esto, el señor José es esto otro, sino como un usted es esto o usted es esto otro. Así que sí, es como la mejor forma de referirte a alguien que, bueno, cuyo nombre ya conoces y con quien estás teniendo una conversación. Y listo, con esto concluye esta primera lección de gramática de japonés básico. Espero que haya quedado muy claro. Cualquier duda que tengan al respecto la pueden compartir aquí en los comentarios o, bueno, en el canal de Discord también hay un apartado para eso. Así que también los invito a que se unan. Está el enlace ahí en la descripción. Y pues nada, vamos a formar como una pequeña comunidad. Bueno, no pequeña, ya iremos viendo qué tal crece. Pero sí, vamos a formar una comunidad de gente que esté aprendiendo el idioma y que guste apoyarse mutuamente. Así que nada, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima lección.